Entonces, esos 17 objetivos deben tenerse en cuenta y deben articularse con las estrategias y acciones que finalmente queden establecidas en los planes de desarrollo territoriales. Pero además de los objetivos de desarrollo sostenible, también es necesario, pues, que se tengan en cuenta la vocación del territorio. Lo mencionamos de alguna manera anteriormente cuando hablábamos del uso del suelo, de la importancia del entorno. Y ahí es en donde entonces uno tiene que hablar de un elemento importantísimo que es el famoso plan de ordenamiento territorial. Porque ese plan de ordenamiento territorial es el que va a permitir cuando se formulen los alcances del plan de desarrollo, por ejemplo, decir que si yo en determinado territorio, barrio, vereda, comuna, voy a construir un proyecto de vivienda de interés social, el uso del suelo que está dentro del plan de ordenamiento territorial vigente en el municipio me permita realmente construir este tipo de infraestructura y que no lo que esté haciendo es construyendo o dando una licencia de construcción en un terreno que, por ejemplo, era de conservación ambiental o que esté muy, por ejemplo, pegado sobre la ribera de la zona inundable del río. Entonces, cuando llueve, se desborda el río y entonces inunda todas las viviendas. Por eso es que es tan importante el POT. Y pues también hay que revisar otro elemento que es fundamental y es las políticas públicas que se encuentran vigentes en el municipio. Entonces, por ejemplo, si el municipio ya tiene adoptada una política pública de infancia y adolescencia, una política pública de participación ciudadana, una política pública de mujer, de género, etcétera, pues cuando se establezcan proyectos y se destinen recursos a esos proyectos precisamente, eh, pues no se podrá ir en contravía de esas políticas públicas que ya están establecidas. Lo contrario, los proyectos de inversión deberán es permitir que esas políticas públicas pues se ejecuten, ¿cierto? Y se esté dando cumplimiento a los alcances de estas mismas políticas. Y también es importante no olvidar que todo proyecto de inversión pública debe tener o contar con una batería de indicadores. Porque proyecto de inversión que no se mida, es decir, que no cuente con indicadores de medición, es un proyecto que quedó mal formulado. Eso es muy importante que lo tengan presente y no se les vaya a olvidar en este tema de la formulación de los proyectos de inversión. Hay que tener claro los indicadores que me van a permitir medir el cumplimiento y el avance en el proyecto pues, de inversión. Entonces, fíjense que por eso, cuando ya uno habla en términos de la planeación del desarrollo, acuérdense que todo plan de desarrollo está conformado por dos partes, de acuerdo a cómo está establecido en la legislación colombiana. La, la ley 152 de 1994 es la que establece cómo se hacen los planes de desarrollo en nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Y establece que los planes de desarrollo están y deben estar conformados por dos partes. Una que se llama la parte estratégica, en donde van pues eh, eh, todas las metas, los objetivos, las estrategias que van a permitir pues justamente el cumplimiento de esas metas o de esos objetivos establecidos. Y además, también algo que se denomina como el Plan Plurianual de Inversiones. El Plan Plurianual de Inversiones es la definición de las inversiones principales por sector que se van a acometer para los 4 años de vigencia de ese plan de desarrollo. Entonces, por eso es que el plan de desarrollo es tan importante y tan fundamental, pues porque es la hoja de ruta
de las administraciones cuando pues están iniciando gobierno, como pues es lo que sucedió este año en los municipios de nuestro país, porque este año es el primer año de los alcaldes que fueron elegidos por voto popular el año pasado. Entonces, el plan plurianual de inversiones en términos de lo que es la gestión de la inversión pública, como les decía, está dividida por sectores, y vean el ejemplo allí, por ejemplo, el sector salud, sector educación, calidad de vida, otros, y para cada uno de esos sectores se establecen unos programas. Cada programa puede tener varios proyectos o un proyecto. Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, por eso ustedes lo ven aquí. Programa Salud tiene proyecto A, proyecto B, N proyectos. El proyecto de educación lo mismo. El proyecto C, el proyecto D, N proyectos. Y así sucesivamente para cada uno de los programas. Ojo que eso es importante y no lo vayan a olvidar. Si a futuro nosotros queremos que los representantes de la comunidad narre en el municipio de Chía puedan optar a unos recursos del presupuesto del municipio, tendrán que formular un proyecto de inversión con recursos públicos, en este caso pues del municipio de Chía, pero ese proyecto deberá enmarcarse dentro de algún programa sectorial del plan de desarrollo que se encuentra vigente en el municipio. Ojo porque eso es fundamental. A veces uno, cuando está formulando un proyecto, quisiera hacer muchas cosas, pero usted tiene que primero definir bajo qué parámetros usted va a enmarcar ese proyecto de inversión dentro de qué programa del plan de desarrollo vigente. Porque si usted no lo enmarca dentro de algún programa del plan de desarrollo que se encuentre vigente, pues sencillamente le van a decir en la alcaldía, ese proyecto no se lo puedo aprobar. Entonces, por eso es que es fundamental conocer en qué programa dentro del actual plan de desarrollo de Chía se encuentran posibles acciones que vayan en beneficio o que pretendan atender las comunidades NAR en el municipio de Chía. Eso es una tarea que tenemos que hacer. Es decir, tendremos que tomar el plan de desarrollo actual de Chía y mirar a ver cuál de los programas que están dentro del plan de desarrollo le podrían aplicar alguna iniciativa de proyecto desde las comunidades NARP. Eso es algo que no se les puede olvidar, porque finalmente, para que le asignen recursos a un proyecto, vuelvo y digo, porque ese proyecto se registró, cumplió con la metodología que debía cumplir, como lo vamos a ver más adelante, se enmarcó dentro de un programa que permitía cumplir con las metas del plan de desarrollo y que por tanto se inscribió en el banco de programas y proyectos de inversión del municipio y le pudieron asignar recursos pues presupuestales a ese proyecto. De lo contrario, usted podrá hacer muy bonitos proyectos, pretender hacer muchas cosas, y cuando va a presentarlo se choca contra la realidad porque usted no tuvo en cuenta que debía enmarcarlo dentro de un programa del actual plan de desarrollo. Entonces, esa es una tarea que tenemos que hacer a lo largo de estas sesiones de clase que nos quedan. Tendremos que identificar dentro del actual plan de desarrollo de Chía qué programa está destinado para atender las comunidades NAR que tienen asiento en el municipio. Eso es una tarea que tenemos que hacer y que ustedes al final del diplomado tendrán que tener clarísimo para que puedan formular proyectos de inversión que les puedan ser financiados con recursos del presupuesto del municipio. Ahora bien, todo proyecto de inversión
tiene un ciclo, se llama el ciclo de la inversión pública. Y entonces, ese ciclo de la inversión pública, como se dan cuenta ahí, tiene como 5 momentos. Se conocen como fases. Se arranca con la identificación. ¿La identificación de qué? De las problemáticas, ¿cierto? Luego, entonces, viene la formulación. La formulación implica que después de una serie de alternativas que se identificaron, lo que se conoce comúnmente como la lluvia de ideas, usted de esas diferentes ideas que se plantearon para darle solución a las problemáticas identificadas, determinó cuál era la que le permitía solucionar de mejor manera la problemática y formuló entonces la mejor alternativa. Por eso luego viene la priorización, porque la priorización lo que implica es efectivamente escoger esta mejor alternativa, para luego sí proceder a la programación y la planificación y posteriormente entonces a la ejecución y seguimiento, ¿cierto? Ese es, digamos, como lo que podríamos resumir de lo que es el ciclo de la inversión pública, teniendo claro entonces, como dan cuenta ustedes ahí, que el concepto de evaluación es transversal a todas las fases del ciclo. Entonces hay evaluación ex ante, evaluación durante y evaluación post. Es decir, tanto antes como durante la ejecución, como posterior a la ejecución, tiene que haber medición de cómo va el proyecto, de cuál es el alcance que se ha logrado cumplir, pues del proyecto con las metas que se habían establecido para ese proyecto. Ven ustedes ahí que esta información fue tomada de el quinto seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública que se hizo en el año 2015 en la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, los proyectos de inversión, pues no son más ni menos que la herramienta que nos permite cumplir con la gestión del valor público. Miren que ese concepto es muy importante, es fundamental. El valor público. Entonces, hoy en día los proyectos de inversión que pretendan ser financiados con recursos públicos deben cambiar de esa perspectiva que se consideraba como que simplemente era un sistema más de gestión del gasto, es decir, unos recursos que se asignaban a gastos de inversión y ya se asignaban y listo, ya quedó. El valor de lo público hoy en día implica no solamente decir que vamos a asignar unos recursos públicos en términos generales, sino que también con esos recursos voy a impactar de manera positiva a las comunidades locales. Por eso uno habla de pasar de una visión meramente macroeconómica a una visión más microeconómica, más hacia la afectación de las necesidades locales de la comunidad. Entonces, había una visión tradicional del gasto que simplemente era, oiga, ¿cuántos recursos voy a gastar o cuántos recursos voy a apropiar? A una visión ya mucho más enfocada en el valor público del gasto. Y ese valor público del gasto entonces implica no solamente responder a la inquietud cuántos recursos se van a gastar, sino además en qué se van a gastar recursos. Además, qué productos, resultados o impactos se pretende alcanzar con esos recursos gastados y cuáles van a ser, por ejemplo, los costos que se van a asumir. En últimas, entonces, es entender que hoy en día tenemos que hablar de la eficiencia, la eficacia y la efectividad del gasto. Claro, tenemos que dar respuesta a la pregunta, ¿cuántos recursos voy a gastar? Eso obviamente tiene que seguirse respondiendo. Pero además de ello, también tenemos que empezar a dar respuesta a otras preguntas en términos de la calidad del gasto. Es decir,
Si yo asigno un proyecto que vale 10 millones de pesos para, por ejemplo, favorecer a las comunidades NARP del municipio de Chía, la evaluación no solamente va a ser, oiga, el año pasado yo no asigné ni 100 pesos a las comunidades NARP y este año sí le asigné 10 millones. Entonces, bravo, aplausos. No, porque lo que tengo que preguntarme es, listo, le asigno 10 millones, pero con esos 10 millones, ¿yo qué hice? Efectivamente, impacté de manera positiva las condiciones de vida de la comunidad NARP o simplemente esos 10 millones se quedaron en el camino y nunca realmente beneficiaron o atendieron las problemáticas de la comunidad NARP. Y entonces, en vez de yo haber generado un mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad, lo que hice fue gastarme 10 millones a un costo que ni siquiera yo mismo sé para qué. Entonces ahí no se aporta valor público. Luego, entonces el gasto no es de calidad. Es esa entonces la concepción a la que hoy en día debemos llamar como eh, proyectos por resultados, ¿sí? Inversión pública que genere calidad en el gasto público. Y pues existen diferentes formas de hacer seguimiento a la planificación eh, a través de mecanismos o herramientas que existen, pues, para poder efectivamente hacerle un seguimiento adecuado a los planes de desarrollo. Entonces, aquí, digamos, es importante mencionar un elemento clave, y ese elemento clave, ¿cuál es? Ese elemento clave es que, pues, fundamentalmente el seguimiento a los planes de desarrollo, eh, digamos, debe permitir determinar cuál es el impacto real que puede llegar a tener entonces, pues, lo que se hace en términos del gasto público que se destina a la inversión, ¿cierto? Que se destina a la inversión. Porque, pues, obvio y claramente debemos partir de una connotación importante, y es que la planeación debe establecer que la formulación de los proyectos de inversión debe permitir, como vuelvo y les digo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Porque si no es así, entonces usted lo que está haciendo es simplemente gastarse los recursos por gastárselos. Pero eso no le va a aportar realmente nada al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. Entonces, digamos que desde ese enfoque, lo que trato entonces de hacerles caer en cuenta es que es fundamental que cuando uno habla de proyectos de inversión públicos, entonces debe entender, y lo ven ustedes allí en la presentación en la pirámide, que uno debe partir de actividades de actividades de seguimiento para usted luego poder elevar a criterios de evaluación iniciales para luego hacer entonces una evaluación, digamos, como más general. Des en cuenta que entonces aparecen elementos importantes, pues aquí les coloco un ejemplo. Cuando uno tomaba, por ejemplo, el plan de desarrollo que se llamaba Bogotá Mejor para Todos, eso era en años anteriores. Uno veía ese plan de desarrollo y entonces le identificaba que había tres pilares y había cuatro ejes transversales. Y que a su vez había 45 programas. Que de esos 45 programas había unas metas de resultado que se cumplían a partir de 100 proyectos estratégicos.
que iban a ser ejecutados durante esos 4 años de vigencia de ese plan. Y en la parte entonces de para lograr esos proyectos se establecían unas metas de producto y había 539 metas de producto que se distribuían entre las diferentes entidades pues del distrito, em, y pues que para cada una de esas entidades se ejecutaban a partir de unos proyectos de inversión y unos indicadores que permitían hacerle pues seguimiento al cumplimiento de esas metas. Vean que ese es un ejemplo de lo que significa hacerle seguimiento a un plan de desarrollo. Y pues digamos, en cada uno de esos pilares vemos que, por ejemplo, en Bogotá, frente a lo que es producto fuente, si uno busca hacerle seguimiento a los proyectos de inversión y a las metas de productos del plan de desarrollo. Por ejemplo, en Bogotá tenemos diferentes sistemas de seguimiento. Por ejemplo, existe algo que se llama el SECPLAN, que es un sistema de información que maneja la Secretaría Distrital de Planeación. Tenemos, por ejemplo, el PREDIS, que todavía utiliza la Secretaría Distrital de Hacienda, y que, digamos, desde el año 2021 fue ajustado para convertirse hoy en lo que se llama Data, que es un sistema de información financiera integrado, pero todavía también para, por ejemplo, hacer operaciones a nivel de gestión de proyectos y de inversión. Existe otro aplicativo que se llama el Object, digamos, por mencionar un ejemplo, solamente para efectos de entender qué se debe hacer o con qué la herramienta se debe contar en esta parte del seguimiento, pues en el caso de Bogotá. Y pues claramente cada una de las entidades que hacen parte del distrito, pues deben utilizar esas herramientas. Ellos son los responsables de la información que se carga a través de esos aplicativos. La evaluación intermedia, que es esa que ven ustedes ahí identificado con el número 2, pues lo que implica básicamente es que como producto determina un resultado. Es decir, es la evaluación que se hace antes de que el proyecto se termine, pero después de que el proyecto ya se ha ejecutado en una parte. Para entonces revisar si, por ejemplo, las gerencias eh, que tenían bajo su responsabilidad tener que ejecutar el proyecto, pues efectivamente están respondiendo a esos proyectos estratégicos y generan unas metas de resultado. Para luego al final, entonces decir, oiga, sí, efectivamente con la implementación de esos proyectos estratégicos se impactó de manera positiva la calidad de vida de la ciudadanía. Y esto en últimas lo mide, pues digamos, como el equipo más cercano, asesor al alcalde, que es el que puede, con base en esa información previa, decir si efectivamente el impacto ha sido positivo o no ha sido tan bueno, o pues no ha sido el esperado y es más como negativo. Entonces digamos que esos son los elementos pues como a tener ahí en cuenta. Bueno, esto que mencionamos hasta el momento era simplemente una forma de introducción. Muchos de estos temas en términos generales yo sé que los vieron y los desarrollaron con el profesor Joaquín, pero era importante retomarlos para poder entonces introducirnos a lo que va a ser la teoría general de proyectos y la metodología de formulación que vamos a llevar entonces a cabo a lo largo del diplomado. Volviendo a los conceptos generales, debemos entender que es un proyecto, ¿cierto? Fíjense que el Departamento Nacional de Planeación, en su documento de metodología, dice que un proyecto debe entenderse como la unidad operacional de la planeación para el desarrollo. Ojo, unidad operacional de la planeación para el desarrollo. Ya hablábamos anteriormente que era la planeación para el desarrollo. Y si el proyecto se entiende como la unidad básica operacional
Entonces, ¿cómo se puede ejecutar esa unidad básica operacional que contribuya al crecimiento y el desarrollo, vinculando recursos para resolver problemas o necesidades que tenga la población? ¿Sí ven? Esa es la definición que da el Departamento Nacional de Planeación. Edgar Ortegón también dice que un proyecto representa un curso de acción para resolver problemas de las comunidades en particular o de la sociedad en general, que deben ser identificados adecuadamente para una asignación racional de recursos. Fíjense que ahora Ortegón nos dice, oiga, los proyectos de inversión para que realmente mejoren o cambien la calidad de vida de la población, pues implica que se haga una asignación correcta y racional de los recursos. Entonces, eso implica también que como las problemáticas humanas son ilimitadas, pero los recursos son limitados, pues no se puede asignar recursos porque sí a cualquier proyecto si ese proyecto no está bien formulado. Digamos que eso es algo que es importante que se tenga en cuenta. Ahora bien, ahora bien, el decreto 2844 del 2010, que es un decreto del nivel nacional, define a los proyectos de inversión públicos como aquellos que contemplan actividades limitadas en el tiempo. ¿Qué quiere eso decir? Que por mejor que haga usted el proyecto de inversión, ese proyecto de inversión no va a ser de por vida, sino que el proyecto de inversión tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Normalmente los proyectos coinciden con el periodo de los planes de desarrollo territoriales. Entonces, si vamos a formular, por ejemplo, un proyecto en este año o para el año 2025, pues lo tendremos que llevar hasta el 2027, que es el año en el que termina el actual gobierno municipal. Y entonces, los proyectos de inversión, de acuerdo a cómo está establecido en el decreto 2844 del 2010, utilizan total o parcialmente recursos públicos, porque eso qué quiere decir, que los proyectos de inversión pueden contar con recursos públicos, pero también pueden contar con recursos privados, también pueden contar con recursos de cooperación internacional, entonces puede hacerse una bolsa de recursos de diferentes fuentes de financiación para poder ejecutar un proyecto de inversión. Fíjense algo importante, en la medida en que con el tiempo las comunidades NARP del municipio de Chía aprendan a formular proyectos y esos proyectos, digamos, sean reconocidos por la administración municipal y haya la posibilidad de que le asignen recursos dentro del presupuesto del municipio, entonces ese proyecto con el tiempo puede ir creciendo y entonces puede irse mejorando, se le pueden ir incluyendo nuevos aspectos, nuevas funcionalidades, y entonces ya podemos después presentar el proyecto a cooperación internacional, podemos presentarlo al gobierno nacional, en la medida en que hagamos un proyecto bien hecho. Entonces, digamos que esto es importante, pues porque nos va a permitir con el tiempo, pues efectivamente mejorar nuestro proyecto en términos, pues, de las necesidades claras que puedan llegar a plantearse desde las comunidades NAR para los proyectos de inversión en atención a las problemáticas que enfrentan. Y ese mismo decreto 2844 dice que un proyecto de inversión se formula con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o la provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Fíjense que son dos cosas diferentes pero complementarias. Una cosa es crear, ampliar, mejorar y otra cosa es recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios. Porque el proyecto puede ser, vamos a montar un restaurante o puede ser, vamos a recuperar
la fuente de financiamiento que tenía anteriormente la comunidad que vivía de su restaurante, porque con la pandemia ese restaurante cerró. Entonces, el proyecto de inversión pública o que vaya a ser financiado con recursos públicos puede crear las dos cosas. Hay municipios en donde, por ejemplo, se ha logrado identificar que la comunidad principalmente vive de hacer productos a base de harina de pan o pan de sagú, y entonces el alcalde que llega con su plan de desarrollo dice, oiga, si ese es el principal medio de vida que tiene la población en mi municipio, entonces lo que yo voy a hacer es mejorar, ampliar, crear nuevas alternativas para que esa industria crezca, o puede llegar y decir, oiga, eso no es lo que nos está dando, y a pesar de que venimos haciéndolo por mucho tiempo, pues tenemos que mejorarlo, tenemos que adaptarnos a unos nuevos mercados, y entonces lo que vamos a hacer es cambiar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, fíjense que los proyectos de inversión pueden tener cualquiera de los dos alcances. Las comunidades NARP como ustedes tendrán que validar qué es lo que realmente, algo que no tienen, o por el contrario, recuperar algo que perdieron, en términos de lo que puede ser el apoyo del Estado representado en el municipio de Chía, mediante, obviamente, la gestión del proyecto de inversión. Entonces, pues uno puede decir que los proyectos de inversión, pues fundamentalmente van a surgir de iniciativas generadas, pues por la misma ciudadanía, porque obviamente son las comunidades locales las que saben cuáles son los problemas que las están afectando. Entonces, las organizaciones populares o cívicas, gremiales o entidades u organismos que componen los diferentes sectores, digamos, que hacen parte del municipio, es lo que va a permitir entonces es lo que va a permitir entonces que se logre identificar justamente esos grupos que van a ser a los que con la proyecto que se pretenda formular, pues se va a atender, porque pues obviamente son esas comunidades las que en últimas van a permitir em, que se interactúen entre el, las entidades públicas y las iniciativas que van a permitir de darle solución a esas problemáticas de las comunidades. Yo siempre he creído que los alcaldes a veces se les olvida que cuando llegan a ser alcaldes, lo que tienen que hacer es nunca cerrar la posibilidad de escucha de la gente, porque es la gente la que sabe cuáles son los problemas que los afectan, y normalmente la misma gente sabe también cómo darle solución a esas mismas problemáticas. Entonces, un alcalde que sea de oídos sordos y voltee la espalda a la ciudadanía es un alcalde que no va a hacer una buena gestión al frente de la alcaldía. Entonces, un proyecto de inversión se convierte en un elemento técnico, es decir, es una herramienta neutral, porque finalmente usted con el proyecto lo que está tratando es de solucionar una problemática, y un proyecto de inversión no debe convertirse en un caballito de batalla para que entonces usted pretenda con un proyecto de inversión em, ir a establecer componendas, porque finalmente hay que entender que en el mismo municipio conviven también diferentes organizaciones y diferentes comunidades locales, y es deber del municipio atender en la medida de lo posible a cada una de ellas, que son representantes de diferentes sectores o agrupaciones.
El proyecto es un instrumento para reasignar recursos, claro, porque es que el proyecto va a permitir que se asignen recursos en la medida en que se identifiquen de mejor manera las problemáticas. Es que el problema a veces está ahí, en que usted cree que hacer un proyecto de inversión es que le asignen recursos porque usted está muy mal. Pero venga, ¿está mal por qué? ¿Ya identificó qué es lo que lo está realmente afectando? Y a veces el no identificar bien la problemática conlleva a que la asignación del recurso efectivamente se haga, pero cuando usted evalúa las condiciones de la calidad de vida de la población a la que se le dio ese o se le asignó ese recurso, no cambian para bien, siguen igual. Entonces, ¿uno para qué hace un proyecto de inversión si no va a mejorar las condiciones y las calidades de vida de la población? No tendría sentido. De ahí nuevamente, por eso les decía que es fundamental que cuando se van a formular los planes, perdón, los perfiles de los proyectos de inversión, se conozcan muy bien cuáles son los objetivos del plan de desarrollo que se encuentra vigente. Como les decía, es una tarea que tendremos que hacer con base en el plan de desarrollo que aprobó el Consejo de Chía a mitad de este año. Hay que conocer su alcance. En los proyectos de inversión se materializan mejores índices de bienestar y de desarrollo de las comunidades, porque es que con los proyectos de inversión eso es lo que se pretende, mejorar o impactar de manera positiva el bienestar y el desarrollo de las comunidades. Pero eso se logra en la medida en que se ejecute efectivamente lo que se ha planificado. Y la planificación o la correcta planificación depende de una adecuada selección. ¿Selección de qué? Pues de la solución correcta. Acuérdense que lo importante es entender que el bienestar es lograr, entre otras cosas, poder acceder a más y mejores bienes y servicios. Y por tanto, la forma más adecuada de poder cumplir o de poder asegurar ese bienestar y ese desarrollo es a través de la inversión, ¿cierto? Es a través de la inversión. Bueno, entonces, los proyectos de inversión, y ya como para ir un poco cerrando nuestra primera sesión de este módulo 3, eh, los proyectos tienen unas propiedades. Y en términos de los proyectos de inversión públicos, es necesario que todo proyecto de inversión pública cuente, pues, con estas propiedades o con estos 7 elementos que ustedes ven allí en ese esquema. Un proyecto de inversión debe ser único. ¿Qué significa eso? Que un proyecto, cuando se formula, no puede depender en su ejecución o en su alcance de otro proyecto. Los proyectos son únicos para atender esa problemática que se identificó al comienzo. Otra propiedad que tiene todo proyecto de inversión es que es temporal. Ya se los decía anteriormente, un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. No es para toda la vida. Así como también todo proyecto de inversión pública debe circunscribirse a un ámbito geográfico específico. Ojo que eso es importante. Nosotros no podemos formular un proyecto para las comunidades NARP del municipio de Chía, diciendo que entonces es un proyecto para todas las comunidades NAP de Chía. No, pero espere, ¿dónde están las comunidades NAP de Chía asentadas? En el barrio tal, en la vereda tal. Hay que identificar el ámbito geográfico específico, porque a eso mismo, luego cuando vayamos a hablar de la asignación de los recursos, es decir, de la gestión financiera del proyecto, tendremos que entonces tomar las decisiones al respecto, porque por ejemplo no es lo mismo llevar, por decir algo, arena y cemento a una vereda que queda a 3 horas del casco urbano por una vía destapada, a llevar esa misma arena y cemento
a un barrio que queda a media hora del centro del pueblo. Entonces, fíjense que eso es muy importante, definir el ámbito geográfico específico. Otra propiedad de todos los proyectos, de todo proyecto de inversión pública, es que debe establecer cuáles van a ser las actividades, ¿cierto? Las actividades em, que se van a realizar durante la ejecución del proyecto, porque son las actividades las que me va a permitir evaluar y determinar si el proyecto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Todo proyecto de inversión pública además debe contar con unos objetivos claros y, y además independientes. ¿Por qué? Para usted cumplir los objetivos, no puede ser que entonces si usted tiene, un ejemplo, tres objetivos, que para poder usted cumplir con el objetivo A, también tiene que cumplir con un pedacito del B y con un pedacito del C. Entonces, ¿usted cómo reporta el seguimiento? No, el objetivo A es el objetivo A, el objetivo B es el B y el C es el C. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Yo he visto a veces errores en las formulaciones de los proyectos de inversión porque no saben formular bien los objetivos. Vamos más adelante a hablar de una metodología que se conoce como la metodología de formulación de objetivos SMART. Ténganlo ahí en la cabeza. Metodología SMART para la formulación de objetivos. Lo vamos a ver más adelante. Además, también todo proyecto de inversión pública debe definir claramente cuáles son los beneficiarios. Vamos a atender con este proyecto de inversión a la comunidad NAR. Los beneficiarios son la comunidad NAR, pero es que, a ver, la comunidad NAR tiene hombres, mujeres, niñas, niños, ¿cierto? Personas de tercera edad. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios efectivos del proyecto? Hay que tener, entre más específico sea el beneficiario, mucho mejor. Y pues claramente también hay que definir y determinar cuál es el contexto del proyecto. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, así el proyecto sea, entregar dos reses a los campesinos, digamos que ese es el proyecto, quiero, pues obviamente es hipotético, pero para que lo puedan entender. Y entonces ese proyecto de entregar dos becerros a los campesinos puede ser el mismo en el municipio A que en el municipio B? La respuesta claramente es no, porque es que resulta que para que usted entregue los dos becerros en el municipio A, esa población era una población que fue desplazada y ellos no estaban acostumbrados a hacer actividades ganaderas, cultivaban café. Entonces, si ellos saben cultivar café, entonces ¿usted para qué les va a dar un proyecto que sea tome dos becerros? ¿Qué van a hacer con los becerros si ellos no saben de eso? Diferente a que en el municipio B, si esos dos becerros se entreguen a comunidades que eran ganaderas. A ellos sí van a saber hacer algo con eso. Y es el mismo proyecto. Pero fíjense que el contexto afecta el alcance del proyecto. Entonces, por eso también es importante tenerlo en consideración. Y entonces, fíjense que ahí es la razón también por la cual todo proyecto entonces tiene un alcance. Cuando usted va a establecer el alcance del proyecto, el proyecto usted lo tiene que bautizar y colocarle un nombre. Y en el nombre me debe quedar claro qué es lo que se va a hacer con el proyecto. Entonces, por eso, el proceso más el objeto más el complemento me va a mí a determinar o me va a mí a dar como resultado la definición técnica del nombre del proyecto. Y además, entonces, con un ejemplo lo ven ustedes ahí reflejado en la parte de abajo. Reducir en 20 minutos los tiempos de viaje entre el centro y la periferia de la ciudad. Igual a la definición técnica del nombre. ¿Sí? Así sería entonces el nombre del proyecto. Proceso, reducción. Objeto, ¿qué voy a reducir? El tiempo de viaje en 20 minutos. ¿De qué? En este caso, entre el centro y la periferia de la ciudad. ¿Sí ven? Me está definiendo el alcance del proyecto.
Entonces, fíjense que el nombre que se le da a todo proyecto me debe permitir identificar de manera técnica el alcance del proyecto, definición técnica del nombre. Y entonces, con esta última presentación, con este último slide, quiero básicamente terminar por esta primera sesión de nuestro módulo 3. Los proyectos de inversión tienen básicamente, básicamente cuatro momentos importantes. El primero de ellos se llama la preinversión. El segundo de ellos se llama la ejecución de la inversión o ejecución. Esa ejecución, así como la operación, que es el siguiente momento, debe hacérsele seguimiento. El seguimiento no es una parte del ciclo, es un proceso que se debe dar dentro de la ejecución y la operación del proyecto. Y finalmente viene la evaluación. Entonces son cuatro momentos: la preinversión, la ejecución, la operación y la evaluación. ¿Qué se hace entonces en la primera etapa? En la parte de la preinversión. La parte de la preinversión viene la planificación, la programación de la inversión. Entonces ahí se define la idea, se establece el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y se diseña. ¿Qué es la idea? La identificación de una necesidad. ¿Qué es el perfil? Buscar la alternativa de solución. ¿Qué es la prefactibilidad? Seleccionar dentro de esas alternativas la más viable o las más viables. ¿Qué es la factibilidad? Seleccionar una única alternativa de solución. Es decir, usted va decantando de lo general a lo particular. Es decir, utiliza un método deductivo de lo general a lo particular. Para luego entonces, como usted ya definió o seleccionó esa única alternativa o la más viable de solución, empieza con el diseño definitivo del proyecto. Eso es lo que se hace en la fase de planificación o de programación del proyecto. La ejecución del proyecto implica la producción de bienes y servicios, pues a raíz de la ejecución que se da de ese proyecto de inversión. Y entonces, para usted poder operar el proyecto, necesita pues de que cuente usted con unos recursos, tanto humanos como físicos como financieros, para poder operarlo. Porque si usted tiene la plata, pero no tiene la gente para ejecutar el proyecto, o al revés, tiene la gente, pero no tiene la plata para ejecutarlo, pues no lo puede operar. La operación, entonces, cuando yo haya ejecutado el proyecto, y cuento con los recursos físicos, humanos y financieros, entonces debo establecer si realmente la población beneficiaria de ese proyecto sí está haciendo el uso de esos bienes y servicios que en virtud de la operación yo les entregué, y eso está mejorando su calidad de vida. Y es cuando entonces evalúo el impacto, determino si realmente esa provisión de bienes o servicios a esa comunidad beneficiaria está realmente generándole un cambio positivo en su calidad de vida. No se les vaya a olvidar esto, que esto es importante, porque en últimas, fíjense qué es lo que se hace pues en la preparación y en la evaluación de los proyectos. Y esto es como a manera de conclusión de lo que les quería contar pues el día de hoy en esta primera sesión. La fase de identificación implica análisis de problemas, análisis de participantes, caracterización de la población objetivo, análisis de los objetivos, análisis de alternativas, y eso me va a permitir entonces a mí definir las diferentes alternativas, por eso N alternativas, para poder solucionar o atender esos problemas que yo he identificado. Posteriormente viene la preparación, cuando yo identifiqué la alternativa de solución y la viabilicé, y dije, es la mejor solución. Entonces viene la preparación. La preparación me implica entonces a mí hacer una evaluación
del contexto y del entorno. Una evaluación de mercados, una evaluación de tipo legal o normativo, una evaluación técnica, si cuento o no cuento con los recursos para poderlo hacer, si cuento o no cuento con la capacidad organizacional del caso, porque miren, por ejemplo, esto. ¿De qué sirve que se formule un proyecto de inversión en cualquier comunidad local si cuando se va a determinar si la comunidad local cuenta con una capacidad organizacional para poder administrar bien el proyecto y se determina que nadie sabe sumar o que nadie sabe leer? Entonces, primero tenemos que tomar una decisión para saber cómo nos vamos a organizar para poder mejorar, ¿cierto? Esas, digamos, debilidades que tenemos organizacionalmente hablando, para que entonces, desde el punto de vista de la gestión administrativa, el proyecto no se me caiga. Habiendo entendido entonces cómo se administra de mejor manera el proyecto, pues yo tengo que hacer un análisis tanto desde el punto de vista socioeconómico como político, pero además también del análisis de posibles riesgos externos naturales o ambientales que puedan llegar a afectar mi negocio. Y obvio, tengo que terminar en una proyección de los recursos financieros, tanto que yo voy a necesitar para ejecutar el proyecto, como los que el mismo proyecto luego puede ser que me genere. Entonces, cuando yo ya he identificado todos estos elementos, ahí sí viene que yo establezco la alternativa definitiva que yo voy a ejecutar en el proyecto. Entonces, por ejemplo, viene la construcción del flujo de caja financiero, la construcción del flujo de caja económico. Entonces, dependiendo del alcance del proyecto, yo utilizaré una evaluación financiera o una evaluación económica o social del proyecto. Porque existen diferentes metodologías de evaluación. Vamos a verlas más adelante y estas son metodologías que ha determinado el Departamento Nacional de Planeación. Aquí, por ejemplo, solamente para mencionarlas, más adelante las vamos a entender. Usted evalúa financieramente los proyectos a través de algo que se conoce como tasa de interés de oportunidad. O usted calcula indicadores de evaluación financiera. Mientras que si usted hace, por ejemplo, evaluación económica o social de proyectos, usted lo que hace es utilizar la tasa social de descuento o hace cálculos de indicadores, pero es de evaluación económica y social, no financiera, ¿cierto? Y ahí entonces dependerá el alcance del proyecto de inversión, porque no es lo mismo usted, por ejemplo, crear un proyecto de inversión que sea, vamos a dotar a la comunidad de una máquina y de unos insumos para que pueda producir determinado bien. Y ese bien en últimas, pues, ¿qué? Tiene que generar unos rendimientos, unos pagos por ese producto que se está produciendo. Entonces, si por ejemplo lo que estamos haciendo es, con este proyecto, entonces vamos a dotar a las comunidades NARP voy a inventar, ¿no? Pero para que me lo entiendan, de unos... de unos, de unas máquinas que les sirvan como motores para poder hacer pinturas al óleo. Entonces el proyecto implica que se le dan a las comunidades NAR esa máquina y con esa máquina entonces las comunidades NAR pueden pintar con un motor, un retromotor, unas pinturas de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente. Y como producto de eso que pintan, de esos cuadros o de esas obras de arte que pintan, pues las venden. Entonces tiene que hacerse una evaluación financiera del proyecto para saber entonces si realmente eso que están pintando tiene mercado y se está vendiendo a un precio que permita que el proyecto se vuelva autosostenible o no. ¿Cierto? Pero otra cosa diferente es un proyecto en el que no se genera un producto o servicio para la venta, sino lo que se va a hacer es, por ejemplo, un proyecto para construir unas placas huellas
que mejoren la conectividad entre la vereda en donde vive la comunidad y el centro donde puede ir a vender sus productos agropecuarios. El tema ahí entonces no es una evaluación de tipo financiero, sino una evaluación más de tipo económico de, por ejemplo, en cuánto tiempo se disminuyeron los trayectos de esa comunidad en ir de su vereda hasta el centro del pueblo o el centro de abastos en donde venden sus productos. ¿Sí ven que es diferente la evaluación que se hace de uno u otro proyecto? Y pues todo proyecto de inversión público, de acuerdo con la metodología que existe para el efecto, que se llama la metodología general ajustada, así la denominó y la bautizó el Departamento Nacional de Planeación. Todos los proyectos de inversión públicas en Colombia, tanto del orden nacional como del orden territorial, deben estructurarse bajo esa metodología. Una ficha de proyecto bajo esa metodología debe tener entonces definida claramente la programación física y financiera, el establecimiento de las diferentes fuentes de financiación de ese proyecto, así como la selección de indicadores y la programación de las metas. Para cerrar, que lo tengan entonces ahí ustedes claro, para que un proyecto que vaya a presentar la comunidad NAR pueda ser financiados con recursos del presupuesto del municipio de Chía, ese proyecto debe estar formulado, inscrito y aprobado en el Banco Territorial de Programas y Proyectos de Inversión. ¿Qué es el Banco Territorial de Programas y Proyectos de Inversión? Una herramienta de planeación en la cual se inscriben, registran y actualizan todos los proyectos de inversión públicos. A nivel del departamento de Cundinamarca, existe la resolución 014 del 2020, que es la que determina cuál es la metodología en la cual se deben formular, ejecutar, operar y evaluar los proyectos de inversión públicos. ¿Listo? Y claramente, como les decía, para que un proyecto sea admitido, sea factible de ser registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio, deben obedecer a los objetivos y metas que están trazados en el Plan de Desarrollo Territorial y en los diferentes programas y sectores que quedaron incluidos dentro del Plan Plurianual de Inversiones. Entonces, es muy importante que entiendan que cuando se va a formular un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión debe enmarcarse dentro de un programa que previamente está definido en lo que se conoce como el Manual Programático de la Inversión Pública en Colombia, y así está definido por parte del Departamento Nacional de Planeación. No se les vaya a olvidar, un sector puede tener varios programas. Cada programa puede tener uno o varios proyectos. No se les vaya a olvidar eso. Lo importante entonces es entender que en todo caso todo proyecto de inversión pública debe atender a lo que está arreglado por esa resolución en el departamento de Cundinamarca, la 014 del 2020, documento normativo que yo se los hago llegar a través de nuestra coordinadora, para que se los envíen tanto al grupo de WhatsApp como también a la plataforma, pues en donde estamos alojando todo el material. Entonces, pues les agradezco a todos por su paciencia, por su tiempo. Espero que la sesión inicial del día de hoy, que tenía un propósito, como se dieron cuenta, muy conceptual, muy en términos normativos, permitiese entonces ser la abrebocas para lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima sesión. Acuérdense que el próximo lunes es festivo, luego no tenemos clase. Nos volveremos a encontrar entonces el día miércoles y después el viernes de la próxima semana. Entonces, por favor, como les decía al comienzo, el material que se les envió el día de hoy, que tiene dos documentos en PDF, uno que es el resumen de los principales aspectos importantes de los proyectos de inversión y el otro que es el manual operativo de la inversión pública, si pueden, vayan echándole una leidita, porque con base en esos documentos vamos a hacer entonces
una formulación de un perfil de proyecto, como para que todos entendamos cómo es que se hace un proyecto de inversión con recursos públicos. Les deseo a todos una feliz noche y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Recuerden, mi nombre es Víctor Sánchez y los estaré acompañando entonces como tutor y docente en el módulo 3 y módulo 4 de nuestro diplomado sobre proyectos de inversión. Una feliz noche para todas y todas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un fin de semana muy positivo, que puedan descansar y nos vemos entonces la siguiente semana para nuestra próxima sesión. Que estén todos muy bien y una muy feliz noche.